El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, seguimos a Primera Hora por la señal de Majestad Radio y Majestad Televisión. A ver, las cosas hay que decirlas, ¿no? Yo he sido crítico, y perdón que hable en primera persona, pero a mi audiencia le consta, sobre la desastrosa organización del proceso electoral en la primera vuelta. Fue un desastre, un caos. Increíble que faltando una semana para la primera vuelta recién se procedió a la impresión de las papeletas de parlamentarios andinos, una cosa de locos, la propia inscripción de las candidaturas, los tiempos que se tomaba el Tribunal Contencioso Electoral, las desavenencias internas de los consejeros del CNE, fue un desastre. Encima los errores en la difusión de los resultados del conteo rápido que provocaron un caos en la definición de quién iba a pasar a la segunda vuelta electoral y enfrentar a Andrés Arauz, Si Lazo o Yacu Pérez. Pero bueno, la segunda vuelta el CNE nos mostró otra cosa, no sé si por la facilidad del escrutinio, pero 4 horas después del cierre de las elecciones ya tuvimos resultados irreversibles. ¿Qué opina el doctor Esteban Ron, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador, la UID, y especialista en materia electoral? Mi doctor, ¿cómo le va? Buenos días, Fabricio, un saludo a la distancia, un abrazo, un saludo a los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan. Sí, definitivamente coincido con tus palabras, Fabricio. Creo que yo también fui bastante crítico, de hecho en espacios que tú pues me concediste, fuimos críticos de la preparación del proceso electoral, pero este domingo definitivamente el Consejo Nacional Electoral realiza un buen trabajo y hay que reconocerlo. Sin embargo, pues todavía quedan ciertos puntos que tienen que ponerse sobre esas IEs inconclusas, ¿no? La primera vuelta, los actos que tú bien señalaste, pues nos daban una desazón, nos daban una falta de seguridad, una falta de certeza respecto de lo que podía suceder en el proceso electoral. Y claro, la primera vuelta sí tuvo bastantes errores. Pero ¿qué es lo bueno de los procesos electorales? Estos son perfectibles y con recomendaciones nacionales e internacionales se pueden hacer ajustes sobre la marcha. Y la diferencia temporal entre primera y segunda vuelta permite realizarlos. En ese sentido, pues, Consejo Nacional Electoral, y es algo que se reconoció siempre, el despliegue operativo inclusive en primera vuelta fue bueno. La bioseguridad también fue bastante buena, pero en esta segunda vuelta mucho mejor. Se enmendaron situaciones fácticas como por ejemplo el ingreso de los electores a los recintos electorales, la ventilación de aulas, el flujo de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que por un momento los consejeros supieron dejar de lado sus intereses de carácter personal o políticos, no lo sabemos, para generar un ambiente de confianza social. Confiabilidad técnica también la existió, ¿no? Justo el día de ayer estuve en un espacio, en un panel con Enrique Mafla, y quien es pues experto en temas informáticos y flujo de información, y él nos explicaba una situación, nos decía, para esta segunda vuelta apenas se tenían que traspasar 5 datos: votos válidos, votos nulos, votos blancos, y bueno, esos válidos con cualquiera de las dos opciones, y que eso facilitaba mucho que el sistema haga pues lo suyo. Y también hay una excelente, y hay que reconocerlo nuevamente, interfaz que utilizó el Consejo Nacional Electoral para que los ciudadanos tengamos acceso a la información y a los resultados. Esos son los puntos. Sin embargo, esperemos que esto dure, Fabricio, porque las desavenencias o los conflictos internos de carácter político de los consejeros tienen que ir bajando, y van a ir bajando, creo yo. Sin embargo, creo que es un poquito tarde porque ya se nos viene la renovación de 3 de 5 consejeros en los próximos meses, estimado Fabricio. Ahora, ¿usted cree? Yo leí, por ejemplo, alguna posición de varias personas que decían, pasa lo que pasa en la segunda vuelta, debe haber juicio político, debe haber fiscalización sobre las autoridades tanto del Consejo Nacional Electoral cuanto del Tribunal Contencioso Electoral. ¿Usted cómo ve ese escenario luego, digamos, de esta tranquilidad que nos otorgó el trabajo del último fin de semana? Que yo debo decir que fue muy fluido el proceso, el escrutinio muy rápido, más rápido de lo que yo mismo pensaba. Creo que presentaron los resultados incluso antes de lo que uno hubiese esperado, pero hay quienes dicen, igual hay que ir a juicio político. ¿Usted cómo le ve? Yo también, yo concuerdo con eso. Ahí sí, yo también escuché esas voces que dicen que el juicio político tiene que ir para los dos organismos, tanto Tribunal Contencioso Electoral como Consejo Nacional Electoral. No estoy de acuerdo con el juicio político a los miembros del Tribunal Contencioso Electoral, por cuanto ellos han cumplido pues su rol y
Tú sabes que hay un tema, las actuaciones jurisdiccionales no son materia de juicio político porque se entiende que tienen la majestad de la administración de justicia. Del Consejo Nacional Electoral sí estoy de acuerdo para que se haga un control y fiscalización política pública respecto de las actuaciones intermedias entre las dos fases y las actuaciones previas respecto de la organización del proceso electoral. ¿Por qué? Y no tiene que ser materia del proceso electoral del juicio político, porque el juicio político, si es que pone en tela de duda el proceso electoral, estaría deslegitimando pues a este nuevo gobierno y al presidente electo Guillermo Lasso. Sin embargo, hay actuaciones intermedias que sí requieren fiscalización. Incumplimiento de sentencia, utilización de artilugios y subterfugios, acudir a justicia ordinaria o justicia constitucional cuando ellos tenían que solo cumplir las disposiciones de los organismos jurisdiccionales. Bueno, por citar algunas, estimado Fabricio, que son realmente unas inconsistencias que tuvieron en el ámbito decisional del Pleno. El tema de papeletas electorales, que a pesar de ser un error técnico y se enmendó, también se tiene que corregir. Y hay incumplimientos, y te doy un tip aquí, varios incumplimientos de las disposiciones transitorias que existen en el Código de la Democracia. Existen 8 disposiciones transitorias y al menos 6 que solicitaban que se creen sistemas, se auditen sistemas y se creen unidades. Por lo pronto no tenemos absolutamente nada en el Consejo Nacional Electoral, o al menos no hay una estructura básica para empezar este camino. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que sí. Y además, no lo hablo como una depuración ni nada, sino que realmente sería un ejercicio de volver a confiar en la administración política en el ámbito electoral, en la administración pública, perdón, en el ámbito electoral, qué tan desgastada se ve en este momento, porque las elecciones que se vienen en 2 años son mucho más complicadas todavía por la operatividad que se requiere. Esta difusión de los resultados el día domingo fue más rápida de lo que usted esperaba, doctor. No fue más rápida, yo creo que estuvo dentro de los parámetros que yo esperaba. La difusión, lo que sí cabe señalar, y es lo que digo, lo que yo le felicito, el interfaz que presenta el Consejo Nacional Electoral, es decir, la lectura a la que tú y yo tuvimos acceso, estimado Fabricio, con la página web y la app que se generaron a través de esta nube de Microsoft, como fue explicada por el ingeniero Pita, realmente facilitó las cosas, ¿sí? Pero hay una cosa que también se recalcó en la primera vuelta: los procesos de capacitación, a pesar de la virtualidad, eran buenos. Y yo fui miembro de la Junta Receptora de Voto en la primera vuelta, en la segunda no, por un tema de salud. Pero, no me diga que se echó la pera para la segunda vuelta, doctor. Hable serio. No, Fabricio, tú sabes la condición de salud que yo tengo. Este tema de la anemia ferropénica no me permitía, porque estoy con la inmunología bastante baja. Entonces, no, pero realmente la capacitación que se hizo y la capacitación que tenían los coordinadores era muy buena, y la agilidad con la que trabajaban para recoger las actas y demás era muy buena en la primera vuelta, al menos de lo que yo pude ver. Y nada, otra cosa que también cabe recalcar, estimado Fabricio, es el compromiso cívico de quienes fuimos en la primera o segunda vuelta miembros de las juntas receptoras del voto, por cuanto se dio agilidad y yo creo que el proceso tuvo esa complementariedad. ¿Sabes lo que sí me llamó la atención bastante? Que se esperaba y fue anunciado y creo que corregido en buena hora por parte de los consejeros, el tema de las tendencias. Finalmente, y si tú te escuchabas el discurso de la presidenta Atamaín en el día de las elecciones, decía que vamos a tener que estar pendientes siempre del escrutinio oficial, y se olvidó del discurso de las tendencias y proyecciones, ¿no? Entonces eso también creo que dio tranquilidad y ayudó mucho. ¿Fue adecuada, doctor Esteban Ron, la decisión del CNE de no llevar adelante el conteo rápido de resultados para esta elección, para esta segunda vuelta? Definitivamente, y creo que también en eso coincidimos. El conteo rápido es una herramienta que da tranquilidad cuando las elecciones son multisectoriales y también son pluripersonales, por la gran cantidad de candidatos que existen y la gran cantidad de candidaturas que tienen que elegirse. Sin embargo, pues de la experiencia, en este caso, pues como tuvimos nosotros en la primera vuelta, la gran cantidad de candidatos para el binomio presidencial. Sin embargo, pues yo creo que la herramienta es válida, da certeza, pero siempre y cuando esta sea bien utilizada y pueda explicarse. Los errores del conteo rápido de la primera vuelta que generaron esa indeterminación, e inclusive ese conflicto entre Yacu Pérez y Guillermo Lasso, ni siquiera de Guillermo Lasso, sino de Yacu Pérez versus el Consejo Nacional Electoral y la Administración Electoral,
pues generó y se generó a través del conteo rápido y la mala información de la herramienta. Para esta segunda vuelta, como te decía, pues y con otros analistas que son técnicos en el tema, al tener que transferirse al menos o mínimo 5 datos respecto de las votaciones, esto iba a fluir como un conteo rápido, porque recordemos una cosa, estimado Fabricio, el conteo rápido funciona como un acta de conteo rápido, ¿sí? Que se la pone antes de las otras actas que tienen que procesarse cuando existen muchas candidaturas. Acá, al haber solo un acta, no es necesario el conteo rápido y la decisión fue adecuada. Correcto. ¿Y qué se viene ahora, doctor? A ver, primero, yo destaqué el domingo, que felizmente, luego de lo que pasó en 2017 y luego de lo que ha ocurrido en otras elecciones, como la del año 2006, la del año 2002, la del año 98, la del año 96, ya no se habló hoy del tema del fraude, doctor. Yo creo que en ese sentido, mucho tienen que ver los dos candidatos. Respecto de sus discursos de aceptación del resultado electoral, mucho tiene que ver. Ahí existió una corresponsabilidad positiva de los dos candidatos al haber aceptado los resultados y no realizar pues falsos relatos o tratar de generar una posverdad que no tenía asidero. Y yo creo que principalmente fue eso, el tema de las organizaciones políticas que funcionaron como estructuras también en la aceptación de dichos resultados funciona mucho, porque finalmente quienes ajetrean o quienes empiezan a mover los hilos sociales son las organizaciones políticas en el no reconocimiento de un resultado electoral. ¿Qué viene después de esto? Se tienen que asignar todavía algunos escaños en algunas provincias que todavía no han acabado el escrutinio, por ejemplo, con el caso de Manabí, para la conformación de la Asamblea. Y algo que va a ser sumamente importante, estimado Fabricio, la fiscalización y control del gasto electoral post proceso electoral, para que realmente se transparenten las cuentas de las dos organizaciones políticas. Bueno, en este caso de las 4, porque recordemos que fueron por alianzas, y que realmente se vean dónde estuvieron los gastos, que se realice eso. Y otro proceso más, que es el de confrontación de resultados respecto de dos elecciones, para ver si es que ciertas organizaciones políticas cumplieron con los umbrales de representación, en este caso en la Asamblea Nacional, para ver si estas mantienen todavía su personería jurídica como lo manda el Código de la Democracia. ¿En cuánto tiempo, por ejemplo, se tendrá ya novedades sobre la auditoría del gasto electoral en esta campaña, doctor? Recordemos, estimado Fabricio, que la ley da 90 días, es decir, después de 3 meses, e inclusive existe pues un plazo extra al que pueden acudir las organizaciones políticas si es que ellos consideran que así lo requieren. Entonces todavía hay un tiempo. Se tienen que ejecutar algunos compromisos que el Consejo Nacional Electoral adquirió en este proceso, como por ejemplo el convenio que firmaron con el Ministerio de Telecomunicaciones para ver cómo fue el gasto en las redes sociales de mayor trascendencia y de mayor impacto, que eso va a ser materia de estudio, y me parece que al menos intencionalmente está muy bueno y nos va a dar mucho material para los analistas, para el electorado en general, de cómo funcionaron las redes sociales en esta elección, que fue un trabajo bastante complejo, estimado Fabricio. Lo último, doctor, el tema que usted mencionaba de la posible tarjeta amarilla o la eliminación del registro electoral. Aquí está claro que hay un grupo de organizaciones políticas a las que les fue pero terriblemente mal en la primera vuelta electoral. Habrá seguramente alguna organización política que tendrá una segunda tarjeta amarilla y tendrá que desaparecer. Pero ese proceso también, ¿cuánto tiempo toma? Ese proceso, estimado Fabricio, se tiene que dar inmediatamente después de la asignación de escaños, ¿sí? Después de la asignación de escaños, que es el que te marca los umbrales de representación que adquirieron estas organizaciones políticas en el proceso electoral, ya te da la pauta. Y es un proceso interno que lo realiza pues la propia Dirección de Organizaciones Políticas del CNE. Entonces, una vez culminado con esto, mira, los escaños tendrán que estar, o según el calendario electoral, tienen que ser asignados hasta el 10 de mayo, 9 de mayo, para que se entreguen las credenciales y se posicionen los asambleístas. Después de eso, el proceso no debería tomar mucho, debido a que el Consejo Nacional Electoral ya tiene plantillas y cálculos matemáticos preestablecidos sobre los cuales realiza este análisis de representatividad, y en ese sentido pues no será muy complejo. Obviamente, después de esta
esta resolución que emite el Pleno del Consejo Nacional Electoral con la eliminación de las organizaciones políticas que ya tenían tarjeta amarilla, o sacar la tarjeta amarilla utilizando términos futbolísticos para nuevas organizaciones políticas, esta puede ser impugnada o apelada en general en el propio Consejo Nacional Electoral y en el Tribunal Contencioso Electoral. Ahí viene la lucha de representación de las organizaciones políticas, estimado. Correcto, doctor Esteban Ron, le agradezco mucho por estos minutos y seguiremos conversando. Un abrazo. A ti, muchas gracias por los espacios, siempre un fuerte abrazo a la distancia. Muy amable al doctor Esteban Ron, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador, conversando aquí en A Primera Hora, haciendo una evaluación del proceso electoral y claro lo que se viene, la auditoría del gasto electoral, hay 90 días para aquello y también obviamente la revisión de los resultados que va a determinar qué organizaciones políticas sobrevivirán y cuáles recibirán tarjeta amarilla y cuáles eventualmente sean eliminadas.